Mejor explicado, que usted esté en una iglesia cerca de Jesús, que usted esté en un grupo de apostolado cerca de Jesús, que usted esté en las cosas de Dios cerca de Jesús, que usted sea ministro, lector, catequista, músico, monaguillo, cura, sacristán, como quiera llamarlo, no significa que crea en Cristo. No significa que crea en Dios. No significa que haga las cosas bien. Significa que usted puede tener las dos opciones. Los dos ladrones estaban al ladito de Cristo, a la derecha y a la izquierda, arriba a la misma altura. Pero uno que estaba al lado de Cristo, que estaba con él, que compartía con él, que hablaba con él, lo insultaba, se reía, se burlaba y no se convirtió. Y la persona que no se convierte, que no cambia, que va a las cosas de Dios y está en las cosas de Dios y vive en las cosas de Dios y practica las cosas de Dios, pero no le hacen las cosas de Dios ni coquito, ese se condena. El que no cree se condena, ya está condenado por rechazar a Dios. Pero aquel que está con Cristo, pertenece a la iglesia, está en un grupo de apostolado, es servidor en la iglesia de cualquier servicio, y si le cree, y si respeta, y si ama a Dios, ese se puede salvar. ¿Usted cómo es? ¿De los buenos? ¿De los que creen en Cristo? ¿De los que quieren cambiar? ¿De los que van a la iglesia con un propósito? ¿De los que salen de una misa con algo para cambiar, para mejorar? ¿O de los que están en la iglesia golpeándose el pecho? Perdón, Señor, pero ya entre Jesús y salga María, entre y salen a calentar bancas. ¿O es de lo que realmente la palabra de Dios lo estremece, lo hace cambiar? Señor, abre mis labios para predicar la tu palabra. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene de lo alto está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Que yo no me oigo. A ver, el que me va a ayudar a leer, ¿quién será? ¿El lector? Aló, ahora sí. Vamos a compartir un poquito hoy el Evangelio de San Juan, capítulo.
Vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 31. Vamos a ver, ¿trajeron la Biblia o no la trajeron? A ver, los que trajeron la Biblia, a ver, den una vueltica ahí, Oscar, porfa. Levanten la Biblia. Recuerden que los que ya han escuchado el Evangelio había que traerlo, los que no agachen la cabeza, ¿verdad? Yo soy el padre Marcos Galvis, vengo de Venezuela. Ténganla arriba porque le está dando la vueltica. Y vamos hoy a compartir ese Evangelio de San Juan 3:31. Los hermanos quienes están viendo en redes sociales esta compartir de la palabra y quieran compartir, ahí les pongo el video. Usted mira el video donde están todos los lugares y usted en ese video usted puede llamar y puede decir quiero ir para allá y llama así como llamaron ellos y vinieron hoy. 16 de abril estaremos en Fort Myers, Florida, en la iglesia Jesús Obrero. Ahí está la información para que usted llame y pregunte. Viene el padre Marcos, dónde va a estar, qué va a hacer. Ellos le dan la información. El día 17 de abril vamos a estar en Irving, Texas, en la iglesia de San Lucas. Pueden llamar ahí a ese número de teléfono y usted le pregunta por el padre cuáles son las cosas que va a hacer el padre, las prédicas, y ellos se las darán. 18 y 19 de abril estaremos en Brooklyn, New York, iglesia de San Brenda. Ahí pueden llamar a ese número de teléfono y le darán la información. Abril 20, Tupelo, Mississippi, iglesia San James. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda llamar. 21 de abril, Warner Robins, Georgia, iglesia Sagrado Corazón. Ahí está el número de teléfono en su pantalla. Para usted le toma un capture, un pantallazo, y entonces puede llamar o escribir y ellos le dan la información. 22 de abril, Amite, Luisiana, Luisiana, iglesia Mater Dolorosa. Ahí están los números de información del contacto donde vamos a estar. 23, Corey, Norte Carolina, iglesia San Aloysius. Ahí están los números de teléfono de la información para que usted pueda llamar y le den la información. Abril 24, Glóboro, Norte Carolina, en la iglesia Santa María. Ahí está la información para que usted pueda llamar y le darán los datos para que usted sepa dónde vamos a estar. 25 de abril y 26 en New Jersey, en la iglesia de Santa María de la Asunción. Ahí está el número de teléfono, hágale un capture, un pantallazo para que llame. 27 de abril estaremos en Washner, Ohio, en la iglesia de San Caspar. Ahí está el número de teléfono para que llame. Abril 28 en Marion, Ohio, iglesia de Santa María. Llame y pregunte cuál va a ser la actividad con el padre Marcos y ellos le darán la información. 29 de abril, Lafayette, Luisiana, iglesia San Jules. Ahí están los números de teléfono de los hermanos para que sepan qué actividad vamos a tener. 30 de abril, Denard Spring, Luisiana, en la iglesia Inmaculada Concepción. Llame a ese número de teléfono y ellos le dirán dónde se tiene que dirigir, dónde va a estar el padre. Mayo, 1 de mayo, Red Spring, Relling, en la iglesia de San Andrés. Ahí están los números de teléfono. Mayo 2, Mesa, Arizona, iglesia Reina de la Paz. Ahí está la información, el contacto. Mayo 3, Bukele, Arizona. Buckeye, Arizona, iglesia San Henry. Ahí está la información, el número de contacto. Mayo 4, Oklahoma City, Oklahoma, iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda llamar. Mayo 5, Enid, Oklahoma, iglesia San Francisco Javier. Ahí en su pantalla está el número de teléfono. 8 de mayo estaremos en La Puente, California. Dios mediante, en la iglesia de San José. Ahí pueden llamar a ese número de teléfono que está en su pantalla. Mayo 9 y 10, Glendon, Maryland, en la iglesia Sagrado Corazón. Ahí está el número de contacto para ir a la predicación.
11 de mayo estaremos en Dallas, Texas, Iglesia de Santa Cecilia. Ahí está el número del contacto. Y vamos a estar el 14 de mayo en Washington, D.C., en la iglesia La Natividad. Ahí está el número de teléfono. Usted llama y ellos le dan la información para que sepan los lugares donde vamos a estar. Hoy el Evangelio nos dice varias cosas. Primero, el que viene está por encima. ¿Nosotros de dónde venimos? Padre, yo vengo de mi casa. Y entonces estamos por debajo de las cosas de Dios. ¿De qué hablan los seres humanos hoy día? Pues de cosas de la tierra, ¿sí o no? De la cocina, del teléfono, del carro, de cómo progresar y cómo prosperar. Pero ¿usted sabía que algún día usted se va a morir? ¿O no sabía? Dígale al que tiene al lado, te vas a morir. Y no te vas a llevar nada. Y nosotros, a pesar de saber que nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada, hablamos de cosas de la tierra, vivimos de cosas de la tierra, hacemos las cosas de la tierra y decimos mañana. Mire, nosotros somos las personas que tienen más fe. Colocamos el despertador para mañana. ¿Cómo sabe usted que se va a levantar? ¿Cómo sabe usted que se va a despertar? ¿Cómo sabe usted que Dios le va a regalar otro día? Porque tenemos fe. Somos las personas que tenemos más fe sobre la tierra. Mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto y voy a hacer esto y tal. Mire, a usted le llega la muerte y no puede hacer nada. Entonces la Biblia nos enseña hoy a que empecemos a levantar nuestra mente, a ver un poquito más las cosas del cielo, a ver un poquito más las cosas de Dios. Con esta misa, con este evangelio, ustedes y yo vamos a aprender que debemos ver un poco más las cosas del cielo, porque estamos muy apegados a las de la tierra y nos peleamos y metemos demanda y luchamos y hacemos de todo. Y llega una crisis, llega un problema, llega una enfermedad y las cosas de la tierra no nos sirven para nada. Se quedan aquí, dijo el Papa Francisco. ¿Usted alguna vez ha visto un muerto con mudanza? Ningún muerto lleva mudanza. Cuando usted se muere, dice su hijo, yo me quedo con el carro de mi papá. Dice la hija, yo me quedo con la casa. Dice la esposa, yo me quedo con la plata. Y ahí empiezan a repartirse todo. ¿No han visto eso? No se ha muerto y está agonizando y ya se distribuyeron todos los bienes los hijos. Y tanto que luchó y tanto que se esforzó. Por eso a mí me gusta mucho aquella parábola. Recuerden, un joven rico, un señor rico tuvo una gran cosecha. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Voy a destruir mi granero y voy a hacer unos graneros muy grandes y voy a almacenar mi trigo y voy a guardar todo y después voy a decir, descansa, alma mía, ya tiene bienes para muchos años. Y Dios le dijo, pobre tonto, esta noche te vas. ¿Para quién serán todos los bienes? Así le pasa al hombre que acumula tesoros en la tierra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, va a decir la palabra de Dios que el testimonio de Cristo, el testimonio de Dios, nadie lo certifica, nadie lo quiere escuchar. Y ahí le voy a colocar un ejemplo. ¿Se acuerdan un día que Jesús se encontró con los apóstoles que estaban pescando? ¿Se acuerdan? ¿Eran pescadores? ¿Sí o no? ¿Y cuántos pescados sacaron? Nada. Y Jesús le dijo, ¿cuántos sacaron? No, pasamos toda la noche, no pescamos. Pescadores profesionales con barcas, con redes, y no habían sacado nada. Y Jesús le dijo, tiren la red a la derecha. Le dio un testimonio. Si ustedes tiran la red a la derecha, van a sacar muchos pescados. ¿Y qué dijo Pedro? Ay, Señor. Hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero aceptó el testimonio. Confiando en tu palabra, tiraré las redes. Así lo hicieron y sacaron una cantidad tan grande de pescados que las redes casi se hundían. Mejor explicado, creer en el testimonio de Dios, creer en el testimonio de Cristo, creer en la palabra de Cristo nos garantiza
que nuestra vida tendrá fruto, que nuestra vida tendrá éxito, que podemos lograr conseguir lo que Dios nos promete. Eucaristía, Juan 6:54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces yo comulgo porque un día quiero ir al cielo. Yo quiero llegar al cielo. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me hospedaron, estuve enfermo en la cárcel, me visitaron. Mateo 25:31. Yo acepto el testimonio de Cristo y entonces yo no soy egoísta y ayudo a los demás. Aceptar el testimonio de Cristo es creer en la palabra. ¿Cómo está usted con la confesión? ¿Sí se confiesa o no se confiesa? San Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Entonces, aceptar el testimonio de Jesucristo es hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Usted le hace caso a la palabra de Dios como Pedro le hizo caso a Cristo o todavía no? De eso vamos a conversar en este evangelio. Luego, otra cosita. Dice la Biblia, dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida eterna. El que cree en el Hijo. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Sí o no? Sí, Padre, dice el apóstol. El diablo también cree que existe un Dios y tiembla. ¿Cuál es la diferencia de nosotros y el demonio en creer en Cristo? ¿De qué manera usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios a su manera o a la manera que Él lo dijo? ¿Usted cree en Dios como Él lo manda o como a usted se le ocurra? Padre, mire, yo creo a Dios a mi manera. Dios está en todos lados, ¿sí o no? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Yo puedo rezar en mi casa. Allá en Venezuela, las viejas y los viejos dicen así. Yo puedo rezar en mi casa. Yo para qué voy a leer la Biblia. Yo para qué voy a ir a una iglesia. Yo puedo alabar a Dios cocinando, planchando. Mire, yo no voy a la iglesia, pero yo hago menos daño que algunos que les gusta estar en la iglesia dándose golpe de pecho, a mi manera. ¿Y no dice Efesios 3:20 que a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia? ¿Y no dice Mateo 16:18 que Cristo fundó una iglesia? ¿Para qué? Para que usted la visite, para que usted vaya. ¿Por qué cree a su manera? ¿Por qué cree como usted se le ocurre? ¿Por qué no cree como Dios manda? Creer a mi manera es creer lo que a mí me parece, lo que a mí se me viene a la mente. Dios perdona y entonces yo peco y sigo pecando y Dios me sigue perdonando. Eso es creer a su manera. Levántate y no peques más. Lucha por no pecar. ¿Cómo crees tú? A tu manera. Ustedes no han visto, y ahorita lo van a ver, si se acuerdan. Cuando vayan a comulgar, ustedes van a darse cuenta que hay muchos católicos calientabanca. ¿Sabe cuáles son? Los que vienen a la misa y quedan dormidos. Yo sé que ustedes no están dormidos, pero los que vienen a la misa y no pasan a comulgar. Los que vienen a la misa y dicen, guará, qué bonito la misa, el padre habló bien. Escuché la palabra, la entendí. Ajá, pero ¿qué cambió? ¿Qué mejoró? ¿Qué se llevó usted para su casa? ¿Qué ganas tiene usted para mejorar? Los católicos debemos tener mucho cuidado porque no podemos llegar a la iglesia y creer a nuestra manera. Debemos aprender a creer a la manera de Cristo y como Cristo manda. De eso vamos a conversar. Bueno, vamos con lo primero. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 31. Abran la Biblia, paren la oreja, oído al tambor y vamos a meditar este Evangelio todos juntos. Escuchen con atención. El que viene de arriba. ¿El que viene de dónde? Miren lo que dice Jesús. El que viene de arriba, el que viene de lo alto. Está por encima de todos. ¿Está dónde? Por encima de todos. ¿Y quién es el que viene de arriba? Cristo, Dios. ¿Y está por encima? Pero a veces nosotros lo colocamos por debajo. Escuchen bien esto. A veces colocamos a Jesucristo por debajo de nosotros mismos. El domingo cuando a usted le toca ir a la misa, ¿usted va a la iglesia, va a la misa de verdad? ¿O es de lo que dice, padre, es que el domingo tengo que trabajar, es que me salió un compartir familiar, es que mire padre, es que usted sabe que yo fuera a la misa, pero me llegaron los hijos? ¿Y qué hacemos nosotros? Colocamos al que está por arriba de todos, por debajo de cualquier
cosa. ¿Cuándo se va a casar usted, doña? ¿Cuándo se va a casar usted, don? ¿No sabe que tiene que santificar su hogar? Y es lo primero. No, y dice la doña, es que yo me caso por el civil, padre, porque uno nunca sabe, una pelea, una discusión, un divorcio y que quede la plática, ¿verdad? ¿Usted le dio el valor y puso a Dios por encima de todas las cosas? ¿O le dio valor a las cosas materiales? El que viene de arriba está por encima de todo. En la mañana cuando usted se levanta, coloca a Dios en primer lugar, hace su oración, le reza a Dios, le pide a Dios. A ver, una prueba aquí, una prueba aquí. Levante la mano los que tengan la Biblia, así sea en la casa. Denle arriba a los que ya la leyeron toda. Mire, 1, 2, 3, por allá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. ¿Y los demás? De todos los que estamos. No es que usted le da el valor a Dios que le corresponde y ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser y quiere a Dios y Diosito de mi vida y Diosito de mi corazón y Dios es lo mejor para mí. Ay, no venga a caerle mentiras a Dios. El que viene de arriba está por encima de todo. Tener a Dios por encima es leer su palabra. Tener a Dios por encima es casarse por la iglesia. Tener a Dios por encima es creer en la palabra de Dios y creer lo que dice Cristo. Es venir a la misa, es hacer oración, es confesarse, es ir a la hora santa. Tener a Dios por encima es creer que Él es el Rey verdadero. Pero lo creemos de palabra. Y las palabras se las lleva. Las palabras se las lleva del viento. Y a veces somos de palabra, pero no somos de acciones. ¿Cuándo va a ser el día en que usted va a empezar a amar y creer en el que viene de arriba? En el amigo que nunca falla, en aquel que nunca te va a dejar solo, en aquel que nunca te va a abandonar, con aquel que un día te vas a encontrar cuando nos muramos y ya todo eso se acabe y usted deja a su mujer y diga, por fin me morí, me fui, dejé a mi mujer, y diga a la mujer, por fin se fue ese viejo, por fin dejé a mis hijos, por fin me liberé y me encuentre con Dios. Si usted no se hizo amigo del de arriba, ¿cómo llega allá? Si usted no se hizo amigo del que está en el cielo, ¿cómo se va al cielo? El que viene de arriba, dice San Juan, está por encima. Por eso dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, no de palabras, sino con acciones. Escuchen lo que viene. El que viene de la tierra pertenece a la tierra. Y sus... Ya, no me empuje. El que viene de la tierra pertenece a la tierra. Pertenece a la tierra. ¿Y de dónde nosotros somos? ¿A dónde pertenecemos? A la tierra. Ya queremos conquistar la luna y Martes. Y somos de la tierra. ¿Usted no ve que allá no se puede respirar? ¿Usted no ve que allá no se puede tener vida? Y ya la gente quiere conquistar esos lugares. Oiga, no nos acostumbramos a la tierra, ya queremos ocupar. Eso es lo que se llama avaricia. El ser humano, ahorita quiere mandar máquinas porque los seres humanos no viven allá. El ser humano ya conquistó la tierra, ya sabe lo que hay en la tierra, ahora quiere irse a la galaxia, a yo no sé dónde. Por el afán de poseer, por el afán de tener. El que vive de la tierra, el que está en la tierra, pertenece a la tierra. Nosotros debemos saber eso. Ahorita estamos en la tierra y vivimos en la tierra y pertenecemos a la tierra. Pero esa tierra que usted tiene, esa casa, ese carro, esa propiedad o eso que usted no tiene nada, eso un día lo va a dejar. Usted cuando se muera no va a decir, es que yo quiero que me vistan así. Es que yo quiero que me coloquen esta ropa. Es que yo quiero que mis tarjetas y mi dinero me lo manden. ¿Cómo es que dice el refrán? Algo así, palabras más, palabras menos. El muerto al hoyo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Usted se murió, lo entierran, mi hermano, porque es de la tierra y vuelve a la tierra. De nuevo, ¿cómo es? ¿El que viene de la tierra? El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. Y sus palabras son terrenales. Y sus palabras son terrenales. Son terrenales. ¿Cuáles son las palabras de nosotros? Palabras terrenales. Groserías, insultos. ¿De qué hablamos? De negocio, de dinero. ¿Cuáles son las conversaciones con sus hijos? ¿De qué habla usted con sus hijos? ¿Ustedes no ven que hoy día los padres no quieren hablarle de Dios a los hijos? ¿Usted ha visto alguna esposa predicándole a su marido? ¿Usted ha visto algún marido predicándole a su esposa?
Hoy día algún padre predicándole a sus hijos, hablándoles de Dios, enseñándoles de Dios. Muy pocos, muy pocos. Un joven hablándole a otro de las cosas. ¿Por qué? Porque somos terrenos, hablamos de videojuegos, hablamos de deportes, hablamos de política, hablamos de cosas de la tierra, hablamos de estudio, hablamos de todo. Pero dentro de la conversación nuestra no está Dios. Y si alguien nos habla de Dios, este habla mucho. ¿Cómo se le ocurre hablar tanto de Dios? Este padre ya se alargó. Este padre, mire, habla demasiado. Oiga, aguante un poquito y hable un poquito de Dios. ¿Cuándo va a ser el día? Miren esto tan bonito que viene. Paren la oreja, oído al tambor. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que ahí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. El que viene del cielo, por más que hable de las cosas del cielo, dice, nadie acepta su testimonio. Nadie acepta su testimonio. Háblale a sus hijos de Dios y de las cosas de Dios. Y le dicen, ay, no, mamá, usted es fanática. Usted se le aflojaron 3 tuercas, mamá, y ya va por la 4ª. No, deje de hablar de Dios. Dígale a su marido que quiere comulgar, que quiere casarse por la iglesia, porque quiere recibir la comunión. Ay, no, mire, pues yo no me voy a casar y si le gusta, bueno, ¿cómo le ocurre a usted decir eso? Mire, a mí me llama la atención el Evangelio de San Mateo, ahí sin perder la que llevamos y donde vamos, no se me pierda, el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Hay un hombre que un día dio un testimonio de Cristo. Y el hombre llegó y dijo, yo soy capitán y tengo soldados a mis órdenes. Y humanamente hablando, le digo a uno, ve, y ese viene. Y le digo a otro, vaya, y ese va. Hace esto y lo hace. Jesús, si tú dices una palabra que vienes del cielo, tú que eres Dios, si dices una palabra, mi criado quedará sano. Si este hombre, siendo ser humano, tenía autoridad en las cosas de la tierra, Cristo, siendo Dios, tiene autoridad en las cosas de arriba. Lo único que nosotros debemos aprender y saber es que la palabra de Dios es tan poderosa que da testimonio de Dios y puede lograr y conseguir aquello que nuestra fuerza no lo logra. Miren al centurión. El que viene de lo alto da testimonio de lo que está arriba y nadie le cree. Pero este centurión, cuando llegó a decir que la palabra de Cristo era poderosa, Jesús dijo, nunca he encontrado en Israel tanta fe. Una persona que cree en el testimonio, que cree en la palabra, que cree en Cristo, tiene una fe tan grande como ningún otro. El problema es que nosotros leemos la Biblia con dudas. ¿Será que Jesús sí caminó sobre el agua? ¿Será que Jesús sí resucitó a Lázaro? ¿Cómo haría para multiplicar los panes? Dios creó a Adán y a Eva. Y a Adán, mira, Caín mató a Abel y quedó uno solo. ¿Y los otros? Y ahí empezamos con nuestras dudas y no le damos veracidad a la palabra de Dios. Fíjense cómo fue el centurión. Mateo capítulo 8, versículo 5, el testimonio de arriba. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión. ¿Quién era un centurión? Un hombre encargado de 100 soldados. Un capitán, un jefe. Suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Hay un muchacho en mi casa, hay un enfermo en mi casa, está paralizado y está sufriendo. Jesús le dijo, ¿Qué dijo Jesús? yo iré a sanarlo. Yo voy para allá. El centurión contestó, No, yo no necesito que usted vaya. Yo necesito que usted dé testimonio. Yo necesito que usted hable. Yo necesito que usted diga algo. Tú eres Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Y tú puedes curar a mi centurión a través de su palabra. Tú que eres de lo alto, tú que eres del cielo, di una sola palabra y ese criado sanará. Presten atención. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Oigan, este es el testimonio de la tierra. Y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y cuando le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente,
haz tal cosa, Él lo hace. Yo que soy subalterno, yo que soy capitán, yo que soy de la tierra, tengo soldados a mis órdenes y si doy una orden la cumplen. En la tierra humanamente se cumplen las órdenes que doy yo. Oigan. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y usted, Jesús, con que diga una palabra, ese criado va a quedar sanado. Y Jesús se quedó sorprendido de que aquel capitán estaba dando testimonio del que viene de lo alto, estaba colocando al que viene de lo alto por encima, estaba colocando a Cristo en su lugar, estaba diciendo que sí era capaz de sanarlo. Y por esa fe que tuvo, y porque lo puso arriba, y porque lo puso en lo alto, estamos leyendo el capítulo 3, versículo 31. Pero si usted lee el evangelio de ayer, de antier, de estos días, de más atrás, usted se puede ver que dice, así como Moisés levantó la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y hoy habla el evangelio de que el testimonio del que viene de lo alto vale más que cualquier otro testimonio. Y el centurión le dio ese lugar a Cristo. Y miren lo que pasó. Y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Jamás he encontrado a una persona con tanta fe como este centurión que creyó en el testimonio del que viene de arriba. Como este centurión que creyó en la palabra mía. Como este centurión que creyó en lo que yo decía. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Qué le pasó al centurión? Yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que aquellos a quienes se destina el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Oigan lo que le pasó al centurión, siga. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído. Vete a casa, creyó en el testimonio del cielo y le sucedió lo que había creído. Para que a usted le sucedan las cosas que esperan, debes creer en el testimonio del que viene de arriba. El problema es que leemos la Biblia y la tomamos a juego. Vamos a la misa y la tomamos a juego. Escuchamos la palabra y no la creemos. El día en que ustedes y yo creamos en el testimonio de que viene del cielo, entonces sucederán las obras, sucederán los milagros y Dios hará posible todo lo que necesitamos. Sigamos donde íbamos en San Juan. En San Juan, oigan, el que viene de arriba da testimonio de las cosas de arriba, pero nadie quiere creer su testimonio. Miren lo que viene. Pero aceptar su testimonio, Si de repente alguien acepta su testimonio, si de repente alguien hace caso a lo que Dios manda, si de repente hace algo, alguien dice, yo voy a creer en Cristo. Miren, la gente dice de todo, pero yo de ahora en adelante yo no le voy a creer a los hombres, yo voy a creer en Cristo. Si la Biblia dice que yo no debo ser grosero, yo voy a dejar las groserías. Si la Biblia dice que me voy a confesar, yo lo voy a hacer. Si la Biblia dice que me voy a casar, yo lo voy a hacer. Si la Biblia dice que yo debo hacer esto, yo lo hago. El que acepta su testimonio, el que le hace caso a aquel que viene de arriba, es como reconocer que Dios es veraz. es como reconocer que Dios se verá. Vamos a ver un ejemplo. San Lucas. San Lucas, sin perder dónde vamos. San Lucas capítulo 5, versículo 4. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Vamos a ver a una persona que acepta el testimonio de Cristo. Rascándose la cabeza, regañadientas, diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver a una persona, se llamaba Pedro, que aceptó el testimonio de Cristo. Jesús le dijo, Pedro, ¿cómo le fue en la pesca? Dijo Pedro, no, no sacamos ni sardina, no sacamos nada. ¿Y cuánto duraron? Toda la noche. Y le dijo Jesús, mire Pedro, tire la red. Estamos hablando de redes que se tiran en el mar, redes largas, que son difíciles de lavar, que son difíciles de recoger, que requieren de lanzarse al agua. Y Pedro se quedó rascando la cabeza y dijo, ay Señor, ya las redes están recogidas, ya las redes están limpias, ya mire, ya no pescamos nada, somos pescadores y no pudimos nada. Dios le dio un testimonio, Cristo le dio un testimonio, echen las redes. ¿Y qué dijo Pedro? No sacamos nada, pero ya que usted lo dice, ya que es su testimonio, ya que es su palabra, echaré las redes. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Pedro echó las redes,
sacó tal cantidad de peces que las redes casi se rompían, que la barca casi se hundía. Mejor explicado, cuando ustedes y yo creemos en el testimonio de Dios, cuando ustedes y yo creemos en la palabra de Dios y hacemos caso a la palabra de Dios, porque Dios lo dijo, porque Dios lo mandó, porque Dios lo quiso, yo lo hago, entonces nuestra vida cambia. Es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. El hombre que construye la casa sobre roca. Viene la lluvia, viene la tempestad, se lanzan los vientos, arremeten contra la casa y no la tumban. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre roca. Pero aquel que no acepta el testimonio, aquel que no lanza las redes, aquel que no le hace caso a Dios, aquel que vive la vida como quiere, aquel que vive la vida a su manera, yo vivo como quiera, como me parezca, a mí no me importan las cosas de Dios, es como el hombre que lanza que construye sobre arena. Viene la lluvia, viene la tempestad, vienen los vientos, arremeten contra la casa y la derrumban. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre arena. ¿Usted acepta el testimonio de Cristo, la palabra? ¿Usted acepta el mensaje de Cristo o no? Miren a Pedro. Aquel que acepta el testimonio certifica que Dios es veraz. San Lucas capítulo 5 versículo, a ver, desde el 4. Cuando terminó de hablar, Jesús estaba predicando, estaba dando testimonio, estaba enseñando. dijo a Simón, lleva la barca mar adentro. Simón venía llegando. Simón venía acercándose. Y le digo, mire, Simón, ya que viene llegando, no apague el carro y dele de nuevo. Lleve la barca mar adentro. Y echen las redes para pescar. Pero allá en el mar adentro, lancen las redes para que pesquen. Y Pedro lo dudó. Pedro no crean que lo hizo de buenas a primeras. Simón respondió, Ya, Señor. Ay, trabajamos ya. Venimos de una jornada dura, venimos trasnochados, venimos cansados. No hemos ni comido, no sacamos nadita, escuchen. maestro, por más que lo que hicimos durante toda la noche, ¿Cuánto duraron pescando? toda la noche. Toda la noche. ¿Eso es bastante o poquito? ¿Usted nunca ha trabajado de noche? Que usted de noche está así como búho, con los ojos abiertotes y usted está... Trabajar de noche no es lo mismo que trabajar de día, ¿o sí? No es lo mismo. Usted trabaja de día, se cansa y puede moverse. Pero trabajar de noche... Dígame, ayer me tocó venirme de noche para acá y ahorita me toca ir de noche. Yo voy así, me quedo dormido. Sí. Por más que hemos trabajado toda la noche... No pescamos nada. Mejor explicado, nosotros somos pescadores. Nos fue mal, señor, usted es carpintero. ¿Usted qué va a saber de pescado? Mire, trabajamos toda la noche, recorrimos y ese mar, ese lago, para un lado y para otro lado y no sacamos nada. Está vacío, no hay nada, nadita, nada. Por más que lo hicimos, no lo logramos, Señor. Pero ¿cuál fue la palabra de Cristo? Echen las redes. Aquel que acepta el testimonio certifica que Dios es veraz. Y cuando Pedro le hizo caso a Jesús, paren la oreja, oído al tambor. Pero si tú lo dices, echaré. Despacio, esa partecita. ¿Cómo? Pero si tú lo dices, Aceptó el testimonio. Pero si tu palabra lo dice, pero si tu palabra lo manda. Yo soy centurión y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y a otro viene, Pero con una palabra que tú digas, Jesús, mi criado sanará. Pasamos toda la noche pescándolo, hicimos lo posible por sacar, no sacamos nada. Pero ya que usted lo dice, ese es tu testimonio, esa es tu palabra, echaré las redes. le voy a hacer caso. ¿Y qué pasó? A ver, cuente ahí. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Sacaron tal cantidad de peces que las redes casito se rompían. Mejor explicado, el día en que usted acepta el testimonio de Cristo y le hace caso a la palabra de Dios, la pesca es milagrosa. La palabra de Dios hace la obra. Dios cumple lo que promete, pero como no le creemos a la palabra de Dios, no le creemos a la palabra de Cristo,
Aceptar el testimonio de Dios significa obedecerlo. Y miren lo que pasó, ahí no termina. Entonces hicieron señales a sus asociados que estaban en la otra barca, Aquellos que estaban allá también asociados, que ya no habían pescado nada, dijeron, venga, que aquí para todos. para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que a poco se hundían. Que casito, que por poco se hundían. Entonces, cuando le hacemos caso a la palabra de Dios, aceptamos el testimonio de la palabra de Dios, la pesca es abundante, los milagros son fabulosos. ¿Cuándo va a ser el día que aceptemos el testimonio? Y miren lo que viene. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Pedro sí sabía quién era. ¿No lo negó? ¿No lo engañó? ¿No salió corriendo? Le dijo, mire, yo le advierto, Señor, yo soy un hombre pecador. Mejor que se vaya. Usted hizo un milagro, pero es mejor que se vaya. Él se lo advirtió a Jesús. Jesús no le hizo caso. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos podemos ser pecadores. Que los seres humanos podemos tener defectos. Que los seres humanos podemos tener fallas. Que nadie es perfecto. ¿No lo dijo Jesús en San Juan capítulo 8? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que ustedes y yo podemos ser las peores personas del mundo. Podemos ser personas malas. Pero nunca en la vida podemos dudar de la palabra de Dios. Pero nunca podemos dudar de la misericordia de Dios, de la grandeza de Dios, de la pesca milagrosa, de la acción que Él hace. Ustedes y yo podemos cometer cualquier falla en el mundo, pero nunca en la vida dudemos de que Dios existe. Apártate de mí porque soy un pecador, pero fui obediente. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estaba la tempestad y la barca se estaba hundiendo? ¿Se acuerdan o no estaban ese día? Que vieron a Jesús caminando sobre el agua, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Señor, si tú eres, manda que yo vaya, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo Jesús? Vámonos, Pedro, vente. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar, pero se puso a ver la tempestad, se puso a ver la lluvia, se puso a ver el mar, se puso a ver las olas. ¿Y qué pasó? Chupulún. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro cuando se estaba hundiendo? Sálvame, Señor, auxilio que me ahogo. Y Jesús lo agarró y lo regañó. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro sí era una persona que se consideraba pecadora, pero Pedro tenía algo. Le creía a la palabra de Dios. Tenía fe en la palabra de Dios. Confiaba en la palabra de Dios. Confiaba en el testimonio del de arriba. Ustedes y yo somos iguales. Podemos tener defectos. Podemos tener dificultades. Podemos ser groseros, altaneros, tener nuestro pecado. Pero nunca podemos dejar de dudar. Nunca podemos dudar de la palabra de Dios. Y nunca podemos dejar de confiar en la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice así, yo le hago caso. Yo acepto el testimonio. Yo acepto la palabra. Yo creo que esa es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, yo la obedezco. Porque al que obedece a la palabra de Dios, obtiene la pesca milagrosa. Porque el que obedece a la palabra de Dios, Cristo lo rescata. Porque el que obedece a la palabra de Dios, Cristo lo saca. Pero el que no obedece a la palabra de Dios le va mal. Le va muy mal. Ajá, sigamos donde íbamos en el Evangelio de San Juan. Viene esta partecita muy bonita también y dice lo siguiente. El que acepta el testimonio certifica que Dios es veraz. Por ahí vamos. El que viene por aquí. ¿En cuál vamos? El que cree en el camino viene eternamente. Es 33, vamos en el 33. Es veraz, el que dice que Dios es veraz, ¿no? Pero, el 33. pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Bueno, Pedro aceptó el testimonio y se dio cuenta que Dios era verdad. ¿Qué significa veraz? Que tiene la verdad, que nos cumple. Mire, ahorita les coloco un ejemplo así en la parroquia allá de Toruno. En Toruno nosotros nos regalaron unas tierritas y sembramos, yo no sé cómo será aquí, pero ya son 11 hectáreas de tierra. Sembramos maíz. Y pues nosotros éramos los que estábamos administrando el maíz. 11 hectáreas de maíz, usted suma, resta, multiplique, pues usted lo puede vender, es una platica. Y nosotros decidimos
regalarlo. El otro padre y yo llenábamos el camión y le dimos maíz a la gente. Y regale maíz, maíz. Después de la misa, lleve maíz. La gente llevaba saco y ese maíz no acababa. Pero resulta que ese maíz era para hacer atole, para hacer cachapas, para hacer arepas y todo. El maíz ya pasó el maíz blando y se puso duro y todavía había maíz. Hubo tanto maíz que yo me vine, eso fue como en enero, febrero, todavía hay maíz. Maíz para las gallinas, maíz para los cochinos, y yo no sé dónde sale tanto maíz. Y todavía hay. Nosotros le creímos a la palabra de Dios que el que da con abundancia, generoso es Dios para colmarlo de todas las bendiciones. Y hay comida para los cochinitos, para las gallinitas, para todo. Oiga, creerle a la palabra de Dios, a lo que Él dice, trae grandes bendiciones. El problema es que nosotros nos cuesta creer, echar las redes ahí en el agua. Ay, Dios mío, ¿cómo las voy a echar si ya las lavé? El que acepta el testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Cuándo va a aceptar el testimonio? Miren lo que viene. Aquel que Dios ha enviado habla palabras de Dios. El que Dios ha enviado. Habla palabras de Dios. El que Dios ha enviado. Habla palabras de Dios. ¿Y usted qué habla? ¿De qué le gusta hablar usted? A ver, ¿de qué le gusta hablar con sus amigos? ¿De qué le gusta hablar usted con Radio Acarigua? Lo que no sabe lo averigua, 101.3 FM. ¿O es la cámara de barrio? El que es de Dios habla palabra. Se reunió la familia, hay un compartir familiar. Voy a hacer un brindis. Usted sabe que a la gente le gusta hacer brindis. Y voy a hacer un brindis, salud por la vida y salud. ¿Por qué no lee la palabra de Dios? ¿Por qué no habla la palabra de Dios? El que es de Dios debe hablar palabra de Dios. Cuando los catequistas, con todo el respeto, yo no sé aquí cómo será, ¿verdad? Y me disculpa si se ofenden. Por allá encontré unos catequistas que estaban hablándole a los niños de dibujitos, de Pikachu y Pokémon y Pinta y Coloré. ¿Y qué esto? No, esa es la tarea que me mandó el catequista. Y no es que a los niños le deben hablar de Dios. Le enseñan capítulos y versículos. Habla la palabra. Los lectores en la iglesia. Ahorita, durante estos días, van a aparecer las palabras como Antioquía. Y dicen Antioquia. San Pablo le habla a Sóstenes. Y dicen Sóstenes. Y son lectores. Y ustedes se ríen, pero en la misa lo escucharán. Y acuérdense estos días de mí. En los próximos días para que ustedes vean. Y ustedes van a escuchar muchas cosas. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan bimbo bajado del cielo. Y son lectores de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué leen mal? Porque no repasan. Hay una palabra que es que a Jesús le pusieron aloe. Y hoy día se dice es aloe. Y la palabra está acentuada en la A, aloe. ¿Por qué no lee bien? Porque ni siquiera se toma el tiempo de repasar la lectura, de meditarla. El que es de Dios habla palabra de Dios. Los músicos igual, cantando palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios con los salmos. Qué bonito aquí que cantaron el salmo, le felicito. Palabra de Dios. Usted en su parroquia va a escuchar palabra de Dios. En su casa, ¿qué escucha? Dijo un señor bravo. Ay, padre, quería conocerlo. Anoche. Bueno, mucho gusto, yo soy el padre. No, yo quería conocerlo para regañarlo. Esta vieja mía lo pasa escuchándolo a usted todo el día. Ni en el baño tengo calma, le pone todo el volumen allá a esa radio y ya me tiene cansado. Y usted que pega unos tremendos gritos. Está escuchando el viejo por ahí, pero es de la otra parroquia. Pues qué bueno que su mujer esté escuchando palabra de Dios, eso significa que sea de Dios. Hoy día que el mundo de hoy es darle a tu cuerpo alegría, Macarela, que tu cuerpo para darle alegría a casa. Y a mover el esqueleto. ¿Por qué no pone la palabra de Dios? Y si un padre viene a hablarle palabra de Dios, ¿por qué se cansan? ¿Por qué se fastidian? ¿Por qué se molestan? Y si a algún momentico le mete el dedo a la llaga, ¿por qué usted se fastidia? ¿Por qué usted? Dijo uno por allá, ay padre, deje de estar defendiendo al Papa. Porque el Papa se defiende solo, no necesita que usted diga nada. ¿Qué quiere? ¿Que le quiten la visa? De mejores lugares me han corrido. ¿Por predicar la palabra de Dios?
¿Por hablar de Dios? ¿Tan cobardes somos? ¿Tan miedosos somos? Y me lo mandaban a decir y me lo escribían y me llamaban y me decían, deje de decir esas cosas. ¿Y qué está haciendo el Papa? ¿Hablando palabra de Dios? ¿Qué está enseñando el Papa? El Papa que no hablaba antes y ahorita que está hablando usted no lo apoya para que siga hablando, pues deje lo que hable. Una persona que es de Dios habla palabra de Dios. ¿Usted de qué habla? ¿Usted de qué conversa en su trabajo? El otro día estaba por allá, aquí, pero yo no sé dónde, por allá, en la casa descansando y estaban arreglando la casa. Y esas personas que estaban trabajando eran unos mexicanos. Pero ustedes no. Otro. Decían unas palabrotas que yo nunca había escuchado en mi vida. Y estaban ¿qué? Construyendo, arreglando. Y yo no, ni que iba a estar grabando, ni que iba a estar durmiendo. Y en una de esas yo tengo que salir. Y cuando voy a salir, ellos están ahí afuera donde está el carro. Y cuando yo voy saliendo, buenas tardes, no dije nada, pero uno me conoció. Y me dijo, ¿usted es el padre Marcos? Yo le dije, sí. No le creo. ¿De verdad? Sí. No puede ser, padre, yo lo quería conocer. Yo le dije, ¿y usted es el grosero que estaba diciendo esas palabrotas? Agachó la cabeza y dijo, sí, ay, padre, perdón. Es que estamos entre amigos. Oiga, cuando usted se reúne, cuando usted conversa, cuando usted dialoga con sus amigos, con las personas cercanas, ¿habla palabra de Dios? ¿O qué es lo que usted conversa? ¿Qué es lo que usted habla? El que es de Dios habla la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios. Pero a nosotros no nos gusta. Hoy estamos sacando a Dios de las iglesias. Escuchen bien. Ya los curas no quieren hablar de la palabra de Dios. Los curas de Venezuela, pues, para que no oigan. Hoy estamos sacando a Dios de las catequesis. Los catequistas no quieren enseñar con la palabra de Dios. Enseñan dibujos y pinturas y libros, pero no leen una cita bíblica y no enseñan a los niños a manejar Biblia. Los niños de catequesis, para la muestra un botón, pregúntele y búsquelo y dígale que busque la cita bíblica. Y felicito a aquellos catequistas que sí están hablando con palabra de Dios y a aquellos curas que sí están hablando con palabra de Dios. Hoy día los padres de familia no quieren hablar palabra de Dios. Mi abuelito siempre escuchan los evangelios, está escuchando. Y mi abuelo, cuando íbamos a donde los abuelos allá los fines de semana a visitarlo y nos quedábamos, tenía una cruz y a las 6 de la tarde decía, toro, toro, toro de mi abuela, la mamá del padre Luis, toro, 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 a rezar. Y ahí nadie se escondía. ¿Dónde está María? ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está Aura? ¿Dónde están todos? Y decía a mi abuelo, bueno, a ver María, Esperanza, mi hermana, lea ahí el evangelio. Y se venía mi hermana y leía el evangelio. ¿Sabe cuánto duraba mi abuelo hablando? 1 hora. Y si usted lo interrumpía, 2. Entonces todo el mundo estaba callado. Y después de que y es que usted no es que podía quedar dormido, usted quedaba dormido y le hacía la risa del zorro, y la agarraba aquí y usted se reía más nada. Usted tenía que estar atento y mate zancudo. Y escucha, porque no había televisión, no había internet, era un mundo muy sano, muy tranquilo. Y después comenzaba el Santo Rosario. Y usted haciendo el rosario y de pequeñito todo en la casa aprendiendo a rezar el rosario. Mire cómo son los niños ahora. ¿Cuál es el rosario? ¿Cuál es la Biblia de los niños? La tablet, el teléfono. Después le hablo de eso para que no pongan bravos los pelados. El que es de Dios le habla a las personas de Dios. Y si usted habla de Dios, siempre habrán personas que se enojen, que se enfurezcan, que se pongan bravos. Y nosotros debemos aprender a hablar de Dios y a enseñar las cosas de Dios a pesar de las cosas que están mal. Así como lo dijo el Papa, no tengo miedo, yo seguiré hablando y predicando. Qué bonito. Eso es un ejemplo muy hermoso. Y ante una situación bien difícil y tensa, yo seguiré hablando. Eso es tener valor. Eso es hablar de Dios. Y lo hace. Y usted, el santurrón, ahí usted sí es fanático, el beato, yo no sé qué, y usted se corta con ese cuchillo de cartón. No, el que es de Dios habla, predica de Dios, enseña de Dios. ¿Usted está hablando de Dios o no está hablando de Dios? Oigan lo que viene. Y da el Espíritu sin medida. Un poquitico más atrás para entender mejor. Aquel que Dios ha enviado, habla palabra de Dios y da el Espíritu sin medida. Dios da su Espíritu sin medida. Mire, hay un ejemplo muy bonito de la hemorroísa. ¿Se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Vamos a buscarlo un momentico. Eso está en San Marcos capítulo 5, versículo 25. Me llama la atención porque dice, da el Espíritu sin medida. La mujer dijo,
si yo logro tocar con el dedo la punta de su manto, yo voy a quedar sana. Pero la pura puntica, 5:25 Marcos. Sí, Marcos 5:25. Si yo logro tocar con mi dedo la punta de su manto, yo quedaré sana. ¿Y qué hizo? Se acercó y lo tocó. ¿Y cómo quedó la mujer? Sana. Entonces, cuando usted se acerca un poquitico a Dios, habla un poquitico de Dios, defiende un poquitico las cosas de Dios, Dios le da sin medida. Le da su espíritu sin medida. Miren el ejemplo de aquella mujer con flujo de sangre. Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años tenía con la enfermedad? A usted le duele la cabeza una hora y está llorando. Le duele la uña que la cortaron mal o se la pisaron 2 días y está llorando. Se machucó el dedo y se le va a caer la uña una semana, está llorando. Pero 12 años de enfermedad. ¿Es dolor o no? ¿Es sufrimiento o no? Había sufrido mucho en manos de muchos médicos. Oigan, Y se había gastado todo lo que tenía. quedó sin dinero. Gastó todo. Y había sufrido mucho en manos de los médicos. Pero me llama la atención lo que viene a continuación de la mujer. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. De mal en peor. Como había oído de lo que se decía de Jesús, Había escuchado de lo que hablaban de Jesús, de lo que se decía, que Jesús tocaba a un enfermo y se sanaba, que hacía barro y le colocaban los ojos, que Jesús agarraba y miraba al paralítico y le decía, levántate. Nah, ahora digo la mujer, ese Jesús sí es poderoso, ese Jesús ya hace milagro. Pero ella dijo, yo no voy a hablar con él, yo no voy a tocar nada de lo que tenga que ver con él. Yo solamente cuando no más lo vea pasar, lo toco. Y ya con ese poquitico, él me debe curar, él me debe sanar. Oigan, se acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto. ¿y qué pasó? La mujer pensaba, si lo logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia. Como lo tocó un poquitico, Dios le dio toda la sanación. Ese es Dios. El que usted le dedique un poquitico de tiempo, el que usted le dedique un poquitico, le pida un poquitico, le ruega un poquitico en comparación a todo lo que hace, y Dios le va a dar su espíritu sin medida, será generoso. Usted es este tipo de persona que es capaz de acercarse de Dios un poquitico para ser sanado. Sigamos donde íbamos. Ahí puede leer en su casa, no tenemos mucho tiempo, pero puede leer en su casa todo lo de la hemorroísa y ahí de la mujer de flujo de sangre y ahí se dará cuenta. Dios da sin medida su espíritu. Oigan cómo termina. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de la vida eterna. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Mejor explicado y terminamos ya con la explicación. El Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 39. Ahí está el ejemplo del que cree y el que no cree. Lucas capítulo 23, versículo 39. ¿Se acuerdan de los soldados? Había un soldado que creyó, ¿sí o no? Y, perdón, de los soldados no, de los ladrones. Había un ladrón que creyó, ¿sí o no? Y había otro que no. ¿Cuál se salvó? El que cree tiene vida eterna y el que no ya está condenado. Ahí se lo dejo, con esto terminamos. Oigan, los 2 ladrones que se presentaron ante Jesús. Lucas 23, 39. Uno de los malhechores no era bueno, era un malhechor. Padre, es que el ladrón bueno, los ladrones no son buenos. Claro que sí son buenos, si fueran buenos no robaran. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. ¿Creía en Cristo? Lo insultaba, lo irrespetaba, se burlaba de él, pero estaba al lado de Cristo.
pero estaba con Cristo. Mejor explicado, hay personas que están al lado de Cristo y se burlan de Él. Hay personas que van a la misa y se burlan de Cristo. Hay personas que van a las cosas de Dios y se ríen de los ministros, de los sacerdotes, se ríen de las monjas, se burlan de las cosas de Dios, ¿sí? Eso se llama falta de piedad. Uno se burlaba de Cristo. ¿No eres tú el Mesías? Ay, le hablaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también Sálvate. a ti mismo y también a nosotros. Y nosotros también nos queremos salvar. Sálvate a ti mismo y sálvate y sálvanos a nosotros. ¿No eres tú el Mesías? ¿Por qué no nos salva? ¿Por qué no nos rescata? ¿Por qué no nos ayuda? Se burlaba de Cristo. Esas personas que dicen, ¿será que hay otra vida? ¿Será que yo cuando me muera voy a ir? Yo no creo que haya otra vida. Yo voy a vivir la vida como quiera. De todas maneras, viví la vida a mi manera y ya, si hay otra vida, pues bueno, me la perdí. Si no, disfruté de esta. Sálvate. ¿No creyó? ¿Se burló? Pero el otro le reprendió diciendo, ¿no temes tú a Dios que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y escuchen lo que le dijo. Y añadió, ¿Qué le dijo? Jesús, Jesús, el que cree tiene vida y el que no está condenado. acuérdate de mí cuando entres en tu De reino. nuevo, Jesús. Acuérdate de mí cuando entres en tu ¿Y reino. qué le dijo Jesús a la persona que creyó? Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mejor explicado, que usted esté en una iglesia cerca de Jesús, que usted esté en un grupo de apostolado cerca de Jesús, que usted esté en las cosas de Dios cerca de Jesús, que usted sea ministro, lector, catequista, músico, monaguillo, cura, sacristán, como quiera llamarlo, no significa que crea en Cristo. No significa que crea en Dios. No significa que haga las cosas bien. Significa que usted puede tener las dos opciones. Los dos ladrones estaban al ladito de Cristo, a la derecha y a la izquierda, arriba a la misma altura. Pero uno que estaba al lado de Cristo, que estaba con Él, que compartía con Él, que hablaba con Él, lo insultaba, se reía, se burlaba y no se convirtió. Y la persona que no se convierte, que no cambia, que va a las cosas de Dios y está en las cosas de Dios y vive en las cosas de Dios y practica las cosas de Dios, pero no le hacen las cosas de Dios ni coquito, ese se condena. El que no cree se condena, ya está condenado por rechazar a Dios. Pero aquel que está con Cristo, pertenece a la iglesia, está en un grupo de apostolado, es servidor en la iglesia de cualquier servicio, y si le cree, y si respeta, y si ama a Dios, ese se puede salvar. ¿Usted cómo es? ¿De los buenos? ¿De los que creen en Cristo? ¿De los que quieren cambiar? ¿De los que van a la iglesia con un propósito? ¿De los que salen de una misa con algo para cambiar, para mejorar? ¿O de los que están en la iglesia golpeándose el pecho? Perdón, Señor, pero ya entre Jesús y salga María, entre y salen a calentar bancas. ¿O es de lo que realmente la palabra de Dios lo estremece, lo hace cambiar? Que esta palabra de hoy nos ayude a todos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque un día nos vamos a ir con Él. Que esta palabra de Dios nos ayude a hacerle caso a Cristo. Eche las redes al mar y en tu nombre la echaremos, y consiguieron una gran cantidad de peces. Y que esta palabra de Dios nos ayude a estar al lado de Cristo, pero no como el ladrón rebelde, sino como el ladrón que se arrepintió y consiguió el cielo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Nos colocamos de pie, por favor. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios y a pedirle al Señor por nuestras necesidades e intenciones.